Gracias, Dios bendito, Padre. Te adoramos a ti, Señor. Gracias, bendito Rey. Gracias, bendito Rey. Te damos a ti toda la honra y toda la gloria, Señor. Tú sigues sentado en tu trono, bendito Padre Celestial, Señor. Y solo venimos a darte a ti toda honra y toda gloria, Señor. Nuestros corazones lo inclinamos a ti, bendito Dios, Señor, porque tú eres el Dios fuerte y poderoso que nos guarda, bendito Dios, Señor, que cumple su voluntad en cada uno de nosotros, Dios. Y aún sobre la tierra, Padre, su voluntad es hecha, bendito Dios, Señor, en el nombre precioso de Jesús, Señor. Recibe, Señor, honra y gloria, Padre. Gracias, bendito Dios. Gracias, Dios eterno. Te adoramos a ti, Señor. Padre, te damos gracias por los niños. Te pedimos que los sigas bendiciendo, Señor. Cumple el propósito en ellos, bendito Santo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. ¿Pueden salir los niños, por favor? Gracias, bendito Rey. Gracias, Dios. Dios ha sido bueno con usted, mi hermano. Amén. Qué bueno que Él es bueno. Vamos a mirar la segunda parte en esta. Puede ocupar su lugar, you may be seated. ¿Todos entienden español? ¿Sí? ¿Alguien necesita traducción, no? Ok, bueno. Vamos a seguir con la segunda parte, mi hermano. ¿Quién calificará tus decisiones? Hablamos, mi hermano, que como seres humanos a veces tomamos la actitud de que a mí nadie me dice qué hacer. Yo tomo las decisiones que quiero y no tengo que darle cuentas a nadie. ¿Verdad? Una actitud muy normal entre los seres. ¿Cuántos seres humanos hay aquí? Bueno, ¿verdad? Es una actitud muy normal, hermano. Yo hago lo que se me da la gana, al cabo soy yo y punto. Pero le tengo buenas y malas noticias. Tus decisiones alguien las va a calificar. Tarde que temprano, por las consecuencias, sus acciones van a ser calificadas. Y hemos hablado del rey Josafat. Vamos a tomar hombres y mujeres grandes en el Señor. Porque para hablar de otras personas, pues, tiempo sobra. Pero hablemos de nosotros como hijos de Dios. Porque la Biblia nos dice, mi hermano, que si el juicio empieza por casa, es necesario que el juicio empiece por casa. Y si el justo, ¿el qué? El justo con dificultad se salva. ¿Con qué? Con dificultad se salva. ¿Qué será del impío y el pecador? Entonces el juicio empieza por casa. Y si la Biblia dice que si el justo con dificultad se salva, mi hermano, pongamos atención. Y más ahora sabiendo que el tiempo de la venida del Señor está cerca. Amén. Estamos a un error o a un mal cálculo, hermanos, de un ser humano y entramos a la Tercera Guerra Mundial. Y si hay intención, pues más rápido vamos a entrar. Pero todo eso tiene que hacer, mi hermano, para que se cumpla la Escritura. Que la venida del Señor sería en tiempos de guerra, mi hermano. Guerra, rumores de guerra. Se levantará nación contra nación. Eso lo ve usted en Mateo 24. Así que a nosotros nos interesa cuándo viene el Señor, hermanos, o los acontecimientos que están acarreando alrededor del mundo. Lo que a usted le interesa es dónde está tu corazón. Es todo lo que tiene que interesarse, hermano. ¿Cómo está y dónde está puesto? Porque es todo lo que a usted al final le va a contar, hermano. Alguien me dijo, pastor, traiga predicaciones de acuerdo a los acontecimientos que está pasando. Porque, hermano, la única forma es prepara tu corazón. Porque la hora y el día nadie lo sabe, mi hermano. Pero si tu corazón está bien delante del Señor, usted siempre va a estar listo. Dale un aplauso al Señor. Entonces, cuando van a calificar nuestras decisiones, quiera usted o no quiera, alguien se las va a calificar. Usted no tiene derecho de decirle a la gente no, mucho menos a Dios. Dios va a calificar tus acciones y mis acciones. Proverbio 14:12, retomando la introducción, dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su final es camino ¿de qué? Repitámoslo otra vez. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su final es camino ¿de qué? De muerte. De muerte. Oh, hermano, yo estoy haciendo lo que me parece correcto. Pues quizá lo correcto, mi hermano, es un final de muerte para ti. Aún en la risa tendrá dolor el corazón. Oh, se disfrutan, mi hermano, los momentos de placeres del mundo. Pero el mundo y sus placeres pasan.
pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aún en la risa tendrá dolor el corazón. Oh, nos gozamos, sí, hermanos, la pasamos rico, pero en el corazón hay algo que te dice: acuérdate de Jehová tu Creador todos los días de tu vida. Dice, y el término de la alegría es la ¿qué? La congoja. Vimos en este capítulo 11 de Segunda de Crónicas, el 12, el 13, el 14, cómo Dios le dio la victoria al rey Josafat, victorias tremendas. Él sabía lo que Dios había hecho con sus 3 reyes pasados. Él era el 4.º rey sobre Judá, mi hermano, y recibe un reino, mi hermano, y Dios lo fortalece, lo bendice grandemente, pero él cometió un gran error. Y el error fue que dice que contrajo parentesco con Acab. ¿Quién era Acab? Un rey pagano del reino del norte de Israel. Su mujer se llamaba Jezabel. Jezabel, usted han oído de Jezabel, ¿verdad? Una mujer malvada que hizo correr al profeta Elías y encerrarlo en una cueva, y trajo mucho poder de daño hacia los profetas. Y aún en Apocalipsis el Señor dice que hay iglesias que contienen el espíritu de Jezabel. O sea, eso fue un espíritu muy fuerte que tomó esta mujer. Pero bueno, este gran rey contrajo parentesco con Acab. ¿Cuál fue el parentesco? Permitió que su hijo Joram se casara con Atalía, la hija de Jezabel, una reina malvada y un rey malvado, hermanos. Entonces, lo que se acostumbraban a hacer los reyes en ese tiempo era unir parentesco con otros reinos para buscar la paz y la seguridad para sus familias. Pero la Biblia nos dice sabiamente el Señor: no os unáis, dilo, no os unáis en yugo desigual. Por hacer parentesco con Acab y evitar la guerra para su pueblo, resulta que baja a visitar a Acab, y Acab le dice a Josafat: venga, vamos a la guerra con nosotros. Y Josafat le dice a Acab: yo soy como tú y mi pueblo como tu pueblo. O sea, nos identificamos con el pecado. Amén. A veces como cristianos lo hacemos lo mismo, mi hermano. En lugar de marcar una diferencia donde estamos, donde Dios nos pone, nos tratamos de identificar con ellos para que no nos critiquen. Amén. Y lo que queremos evitar es la guerra, pero nos metemos en guerra de otras personas, o otros nos meten en guerras que no corresponden a nosotros. Las malas decisiones, tarde que temprano, alguien se las va a calificar. ¿Cuántos dicen amén? Contrajo parentesco con Acab, fue a la guerra. El Señor reprende a Josafat por haber ayudado al impío, pero el primero que viene a calificar las acciones de Josafat es el propio pueblo, hermanos, que se encuentra peleando una guerra que no les correspondía a ellos. ¿Cuántos, hermanos, llevamos nosotros a nuestras propias guerras? Gente que no tiene que estar pasando problemas por nuestras propias decisiones. Amén. Vimos, mi hermano, que el parentesco con esa mujer dañó el corazón de Joram, y cuando Joram vino a ser rey, mató a todos sus hermanos. Y también el hijo de Joram muere, y entonces su madre Atalía sube al trono y viene y mata a toda la descendencia de Josafat. Lo que él quería preservar a su manera, lo llamó para destrucción total. Cuando nosotros hacemos las cosas a nuestra manera, mi hermano, no van a funcionar. Las cosas se tienen que hacer a la manera de Dios. Vamos a ver el segundo rey. Me impresiona este rey. Le puse el gran rey David, un hombre conforme al corazón de Jehová. Un hombre conforme al corazón de Jehová. Y yo creo que Dios está trayendo estos temas, hermano, a través de su palabra, para darnos cuenta que Dios nunca escogió superhombres o supermujeres para hacer la diferencia. Dios escogió hombres y mujeres como usted y como yo, con todos los defectos, con todas las posibilidades de fallarle, pero aún así Dios tiene confianza en nosotros. Dios tiene confianza en ti, que tú puedes hacer una diferencia. Es muy fácil criticar a estos hombres, muy fácil criticar a Josafat.
Es muy fácil criticar a David, pero no es para criticarlos a ellos, sino para que usted y yo pensemos que si ellos cayeron, usted y yo podemos caer también. Por eso el apóstol Pablo dice, el que se crea firme, mire que no caiga. Y vamos a ver la historia de David. Dice que David, como rey, tuvo una victoria política tremenda. Según de Samuel, del 1 al 5, dice que toma a Jerusalén, derrotando a los jebuseos. Jerusalén estaba fortificada, mi hermano, y el pueblo jebuseo era un pueblo guerrero. Pero cuando es ungido como rey, David se mete por el acueducto del pueblo, que llevaba el agua al pueblo, se mete y conquista Israel. La ciudad, convirtiéndose en la ciudad de mando para todo Israel. Las dos victorias anteriores contra los filisteos puede haberlo llevado a su reinado sobre todo Israel. David pide dirección a Dios y luchó otras 2 veces contra los filisteos. Pero la segunda batalla, Dios le dice a David que esperara. Y le dice en 2 Samuel 5:24, cuando oiga ruido como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Y Dios bendijo a David con la victoria porque lo obedeció. Amén. Y así se expresó, se levantó el ejército y Dios hizo un milagro tremendo y le entregó a los filisteos por 4ª vez en sus manos. Una victoria política tremenda porque David engrandeció el reino de Judá y de Jerusalén, de Israel. Victoria espiritual de David. Dice, Jerusalén no solo fue el centro político y geográfico de Israel, sino que también se convirtió en su centro religioso. David trajo el arca del pacto y la puso en una tienda o tabernáculo. También restauró a los ministerios de los sacerdotes, los levitas, y llevó a la nación entera a adorar a Dios. Nótese, hermano, victoria política, victoria espiritual. Lleva todo el pueblo a adorar a Dios. David deseaba construir el templo. Dios le reveló a Natán que sería su hijo Salomón, un hombre de paz, quien construiría el templo. El reino terrenal o dinastía de David no duró por siempre. Terminó cuando el rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, conquistó y destronó a sus reyes. Eso está en 2 de Crónicas 36. En cambio, la promesa del pacto de Dios con David se cumplió en la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él se llama el Hijo de David en Mateo 1:1. Mira qué gran hombre, hermanos. Victoria militar de David. David liberó a Israel de la opresión filistea e incorporó sus territorios y pueblo bajo sus dominios, según de Samuel 5:17. E Israel se convirtió en la potencia dominante en Asia Occidental. Hermanos, pero la Biblia no solo llama a que miremos los grandes triunfos de David, sino también dejó sus fracasos y su gran dolor. Y como un rey conforme al corazón de Dios, hermanos, dejó en su historia una estela de fracasos y errores. Solo para que usted y yo pensemos, hermano, que un hombre conforme al corazón de Dios cometió muchos errores y muchos pecados que le causaron mucho dolor a él, a su círculo inmediato y a todo el pueblo de Israel. Mire el capítulo 8 de 2 de Samuel dice: puso luego David 8:6 guarnición en Siria de Damasco, y los sirios fueron hechos siervos de David, sujetos a tributo, y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Por donde quiera que David iba, Dios le daba la victoria. Lo mismo que Josafat. Josafat vino y se intimidó por una multitud tan grande, y el profeta viene y le dice: mira, Dios dice, no temáis por esa multitud tan grande, porque la guerra no es vuestra, sino de Dios. Y Josafat se humilló delante de Dios, y Dios puso a esos pueblos en contra los unos con los otros, y se mataron entre ellos mismos, porque Dios siempre cumple sus promesas. Entonces los fracasos no los vemos porque Dios no cumpla sus promesas o porque Dios no esté con su pueblo. Los fracasos y pecados se ven es cuando quitamos los ojos de Dios y hacemos nuestras propias decisiones. La Biblia nos dice, mi hermano,
que en 2 Samuel capítulo 11, después de que Dios le había dado todo el reino y toda la riqueza a David, dice que del éxito al fracaso solo hay un ¿qué? Un paso. Del éxito al fracaso solo hay un paso. Y mucha gente coincide con eso, mi hermano, cuando le preguntan ¿qué es lo más difícil de ser exitoso? Y dice, lo más difícil no es subir a la cima, lo más difícil es mantenernos en esa cima. Entonces lo difícil, mi hermano, no es conquistar, es mantenernos en la posición que Dios quiere que estemos. Cuando David ya se hizo rey sobre todo, Dios le había dado muchas victorias. Cuando era el tiempo de la guerra, dice 2 Samuel 11, cuando era el tiempo de la guerra, mi hermano, David ya se confió y no fue a la guerra. Mi hermano, a veces nosotros como cristianos llevamos tiempo en el camino del Señor y olvidamos las armas de nuestra milicia, que es la oración, el ayuno, la consagración. Y nos descuidamos. Pensamos que la vida cristiana la podemos llevar ya por experiencia. Mi hermano, nunca podemos vivir una vida cristiana por experiencia, porque el que está en contra de ti tiene 6,000 años de experiencia engañando al hombre, y ese se llama Satanás. Tú solo tienes 20 años en el cristianismo, 10, 15, 40, 70 años. Con tu experiencia no le va a ganar a la experiencia de Satanás. Y él viene derrumbando hombres como David, hombres como Josafat, grandes hombres de Dios. Los viene derrumbando siglo tras siglo. Él tiene mucha más experiencia acumulada que la que tú puedes aprender en 20 años de caminar con el Señor. Con tu experiencia no vas a vencer. Vas a vencer es con las armas de la milicia. Dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Cuántos dicen amén? En Dios. En Dios. Entonces David ya con su experiencia de batalla, era el día de la batalla, cuando sale a caminar por el terrado capítulo 11, y el rey David teniendo todas las mujeres que podía tener, teniendo todas las concubinas que quisiera tener, miró a Betsabé, se distrajo, se distrajo. Una distracción en el camino nos puede causar la muerte. Dicen que la mayoría de los accidentes de tránsito, mi hermano, es por una distracción ahora con el teléfono. Pero mucho es porque se le cae una llave, se le cae a la señorita que se va pintando los ojos, se le cae su cosita, sus pestañinas, y va a recogerlo. Y ¡pran! Investigan siempre la muerte y encuentran que al lado del conductor alguna cosa se había caído y se distrajo un segundo y perdió su vida. Cuidado con las distracciones en el camino, hermano, porque usted no sabe a cuándo te va a llevar Dios a calificar tus acciones. Usted no sabe cuándo Dios te va a llamar a juicio. Ahora está más cerca que nunca, mi hermano. No se distraiga en el camino, por favor. Y eso va para todo. Esposo, no se distraiga en el camino. Tú estás caminando con tu esposa. Esposa, no se distraiga en el camino. Los dos van caminando para formar un matrimonio. Ojo que una distracción te puede causar mucho daño. ¿Cuántos dicen amén? Nos distraemos, hermano. Ponemos la mirada en otras cosas. Cuando la Biblia dice, puesto los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe. David se distrajo, se quedó en su terraza y salió Betsabé a tomar un baño. La miró, la codició y la hizo de él. Y luego una falta lleva a otra falta. Como dice, para sostener una mentira tenemos que inventar 100 mentiras más. David, para cubrir esa falta, entonces mandó a matar al esposo de Betsabé. Mire el pecado cómo va creciendo, hermanos. Empieza algo pequeño. Por algo tan pequeño, hermanos. Por eso les decía, uso la ilustración del elefante. Para entender, mi hermano, que para domar un elefante ya adulto le ponen cadenas gruesas y lo amarran a palos gruesos.
Y el elefante ahí está tirando y a veces hasta arranca esos árboles. Pero con el tiempo le cambia la cadena por un lazo. Y el tiempo le cambia el lazo por otro más delgadito. Y usted si ya no vienen los circos, pero si va a un circo van a ver que un elefante ya lo tiene amarrado con un hilito nomás a una estaquita clavada al piso. Y ahí se está el elefante quieto. Porque lo enseñaron. El diablo no es así. El diablo no te amarra con una cadena grande. El diablo te empieza con algo sutil, un hilito pequeño. Pequeño. Y te va enredando. Y te va enredando. Y te va enredando. Cuando menos acuerdo, usted está encadenado con unas cadenas que solo Cristo puede romper. Solo Cristo puede romper. Tú vas a tratar de salirse y no, mi hermano, pero Cristo es que nos da libertad del pecado. Empezó con una mirada. Salió y vio a Betsabé. Ojo, mi hermano, una mirada. Y no es una mirada de fe, no fue una mirada de fe. Cantamos el corito, una mirada de fe puede salvar al pecador. Eso no fue una mirada de fe. No fue una mirada de fe. Fue una mirada lujuriosa. Varones, tengan cuidado. Órele al Señor. Que sus ojos sean para su esposa. Esposas, tengan cuidado. Aquí está mirando. ¿Para dónde está mirando? Ahí empieza pequeño, hermano. Pero cuando ella llegó a la casa y siguió pensando en lo que miró, ya empezó el problema. Ya empezó el problema. David solo miró. Solo la miró. Dice, la miró. Dice, y sucedió un día que al caer la tarde, verso 2, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa, vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. ¿Qué hizo? Nomás vio. Ya después la mandó a traer. Después de que se acostó con ella, se halló que estaba embarazada. ¿Cómo tapaba ese pecado? ¿Cómo le iba a decir a su esposo, si era su hombre de confianza, su gran guerrero? Mátalo. El pecado fue creciendo, hermanos. Y Urías fue asesinado en el campo de batalla. Pero fuera, mi hermano, que el pecado, iglesia, fuera que el pecado nos botara inmediatamente a los pies del Señor, no hay problema. Porque a los pies del Señor tenemos redención, tenemos perdón de pecados. Fieles para perdonar los pecados. Pero el problema del pecado es que crea un corazón altivo y orgulloso. Ese es el problema, hermano. No me van a sacar del contexto lo que voy a decir. El problema no es pecar. El problema es no poder arrepentirnos. Amén. Claro que el problema es pecar. Pero más grave que el pecado es la falta de arrepentimiento. Porque si usted peca y se arrepiente, Dios lo perdona. Pero el pecado trae altivez. Recuerden que la Biblia dice que antes de la caída llega ¿qué? La altivez. Somos altivos. ¿Cuántas mujeres no lo han comprobado cuando su marido le es infiel y usted lo ha cachado? Cuando no está en la infidelidad, llega mansito. Sí, mi amor. Sí, mi vida. Cuando está en la infidelidad, dice, pastor, no me va a descubrir. No, aquí no, hermano, eso pasa en otras iglesias. Llega gritando y todo le molesta. Es que ya no me calenta la comida, ya está comiendo bien. Su corazón está siendo infiel. Todo le irrita, y eso va para la mujer también. Todo le fastidia. Y ahí va el cónyuge a tratarlo mejor. Ya no importa cómo lo trate. Su corazón está altivo por el pecado. Y todos los demás son culpables, menos el pecador.
Ojo con eso. Porque antes de la caída está la altivez. Lo dice la palabra. David cae en pecado. Hace matar a la mujer de Betsabé. Ahora vamos al capítulo 12. Y Dios, que va a calificar las acciones de David, le manda a Natán. Y le dice: David, mira que un hombre tenía muchas ovejas y había otro que solo tenía una corderita. Y el que tenía muchas ovejas iba a recibir visita y le tenía que matar una oveja o un cordero, una cordera, lo que sea. Usted lo lee en el capítulo 12. Y este hombre, teniendo tantas ovejitas, le robó al que tenía nomás una y se la mató a su visita. ¿Qué podremos hacer con tal hombre, David? David dice: ese hombre es digno de muerte. El pecado siempre va a juzgar con rectitud, entre comillas. Ese hombre es digno de muerte, que se juzgue y se le dé muerte a ese hombre. Y Natán le dice: David, ese hombre eres tú. Ese hombre eres tú. Por algo la Biblia dice, hermanos, si quieres mirar la paja en el ojo de tu hermano, ¿qué dice? La viga. Porque el que juzga está en un pecado mucho más grande. Mucho más grande. Porque el pecado trae altivez. El pecado trae arrogancia. El pecado trae un espíritu de superioridad. Ese hombre es digno de muerte. Le dijo Natán: ese hombre eres tú, David. Y mire lo que dice. Verso 7. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Y te di casa de tu señor y las mujeres de tu señor. En tu seno además te di la casa de Israel y de Judá. Si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo ante sus ojos? A Urías Eteo hiriste a espada y tomaste por mujer a su mujer y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora se apartará. No se apartará. Ojo, Dios juzga. Pero ¿quién va a calificar las acciones de David, hermano? ¿Quién va a calificar las acciones tuyas, sean buenas o malas? Tus propios hijos. Usted, claro. Usted personalmente, lógico. Pero van a ser sus propios hijos. Mire lo que dice: no se apartará la espada de tu casa, la espada por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti y tu misma casa. ¿Será justo, hermano, que los demás paguen, hermano, por tus acciones? Créalo o no, así va a ser, hermano. Así que por eso usted y yo tenemos que tener cuidado con cada decisión que tomemos en cada instante. Porque si fuera el castigo sobre ti o sobre mí, sería lo justo, hermanos. Pero lo que es injusto, como dicen, que paguen justos por pecadores, que los demás paguen por tus decisiones. Eso es lo que no es justo, hermano. Pero así va a ser. Tus decisiones no solo te afectan a ti, sino que van a afectar a tu familia. Mire lo que dice. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel
a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha redimido tu pecado, no morirás. Mira, hermano, es lo mismo que le pasó a Josafat. Josafat se humilló delante del Señor y Dios lo perdonó. Pero Dios no quitó las consecuencias de su pecado. Aquí David pasa por la misma situación. Dice: sí, tú te humillaste delante del Señor, tú has hecho cosas buenas delante de Dios. Dios ya te perdonó. No te va a hacer más daño a ti. Pero sigue la palabra, mi hermano. También Jehová te ha remitido tu pecado, o sea, te ha perdonado el pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió con ellos pan. Y ahí estuvo en agonía por su niño, buscándole a Dios que perdonara la consecuencia de su pecado, y Dios no lo escuchó. El niño murió. El niño murió. Mi hermano, que se vaya usted al infierno está bien, pero ¿por qué se va a llevar a tus hijos? Si el Señor dijo: dejad que los niños vengan a mí, porque de tales es el reino de los cielos. Que tu arrogancia de pecado no deje que sus niños paguen la consecuencia. Permítele a sus hijos venir a los pies del Señor. Instrúyalos en el camino. ¿Por qué tu arrogancia, mi hermano, va a causar la muerte de tus hijos? Y estoy hablando de lo espiritual. ¿Por qué vas a hacer ese daño tan grave, hermanos? ¿Qué culpa tenía este niño? Fue concebido en pecado, sí. Pero ¿qué culpa tenía él? Por las consecuencias de su papá. Este niño, calificando el acto de su papá, ¿cuánta calificación le daría? Un bebé sacrificado por una mala acción de su padre. Papás, tengan en cuenta lo que hacen con tus hijos. No les nieguen la oportunidad de conocer a Jesús como el único y verdadero Salvador. Porque esa sangre va a haber sobre ustedes. Ustedes se pueden arrepentir a cualquier momento. Pero yo quisiera que a alguien que se entregó siendo ya adulto y que con hijos adultos, ¿cuánto trabajo nos dura para que los niños vengan al camino del Señor? ¿Cuánto, hermano? Yo conozco acá muchas familias que lloran y claman por sus hijos, que no quieren saber nada de Dios. Y no los podemos culpar, porque fuimos los mismos los padres los que un día le negamos la posibilidad de venir a los pies de Cristo. Y usted se arrepiente. Usted se arrepiente y Dios te perdona y usted va al cielo. Pero muchos de esos jóvenes, dicen las estadísticas, que no llegarán a los pies del Señor. Por eso la Biblia dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Padres, pongan atención, porque tarde que temprano, un día, sus mismos hijos van a calificar tus acciones. ¿Qué calificación le daría este bebé al gran rey David? Y cuando dijo que el mal estaría sobre su casa, que él no iba a haber paz en su familia, Amnón, un hijo de David, va más allá que el papá. Porque a veces el diablo acrecienta el pecado. Lo que tú haces, los hijos lo van a hacer peor.
¿Te acuerdas que David salió y miró a Betsabé? Pues Amnón dijo, si mi papá lo hizo, yo puedo mirar a mi hermana. Y miró a su hermana Tamar. ¿Ve? El diablo viene ¿para qué? Matar, robar y destruir. Cuando Dios quita la mano, el diablo tiene la autoridad de hacer lo que quiera con la familia. Por eso el Señor dijo, el enemigo viene para matar, robar y destruir, pero yo he venido para darle vida y vida en abundancia. Usted escoge. Yo tengo que escoger. Entonces Amnón mira a su hermana y la codicia y la engaña, la hace venir a su cuarto, se manifiesta enfermo y hace que su hermana la atienda y abusa de su hermana. Mira hasta dónde va el pecado, hermano. ¿Hasta dónde va el pecado? Dios me ponía un mensaje, hermanos, y lo estoy preparando. Sea fiel donde quieras que estés, porque lo que siembra, recoge. Usted anda de ojisuelto por allá, y así su esposa sea una santa, usted va a recoger en ella lo que usted está sembrando. La mujer tiene que ser muy firme en las cosas de Dios para que el diablo no cause ese daño, porque el marido tiene derecho a recoger lo que está sembrando. Pero es que aquí nadie me ve. Dios te está viendo, y lo que siembras, recoges. Así que yo tengo que ser cuidadoso, porque no quiero sembrar algo que no quiero cosechar en mi esposa. ¿Estamos? Lo que siembra, recoge. Así que allá en la soledad que esté, donde quiera que vaya, mire lo que está sembrando. Porque se necesita que la mujer sea muy espiritual, muy metida con Dios, temerosa de Dios, y que Dios la guarde de que no se cumpla esa palabra en ella. O viceversa. O viceversa. Entonces Amnón miró a su hermana. Cometió el mismo pecado que su padre, más grandecito. Más grandecito. Se acostó con su hermana. Y resulta que esa hermana era la favorita de Absalón, su otro hermano. Era la favorita. Y Absalón se llenó de tanta rabia, que mató a su hermano. ¿A dónde va el pecado, hermanos? David ya se arrepintió. David ya fue perdonado por Dios. Ahí dice la Biblia que se arrepintió y Dios lo perdonó inmediatamente. Pero mira, Amnón abusa de su hermana, de Tamar. Tamar es la hermana favorita de Absalón. Absalón hace un banquete, invita a David. David dice que no va, pero que se lleve a sus hermanos. Y en el banquete mata a su hermano Amnón. Y Absalón sigue huyendo. Luego David, cuando le pasa el dolor de la muerte de su hijo, lo manda a llamar. Pero Absalón se rebela y le quita el trono a su padre. Mira dónde va el pecado. Y David estaba arrepentido y perdonado. Pasa lo mismo que la Biblia sigue llamando a Lot justo. Cuando Lot llevó a toda su familia a medio de Sodoma y Gomorra, sus hijas se contaminaron de pecado, todas fueron condenadas, toda la descendencia de ellas fueron condenadas, la descendencia de sus dos hijas, pero Lot sigue siendo llamado el justo Lot.
David está perdonado, pero mira, ahora Absalón mata a su hermano Amón, se rebela contra su padre, le quita el trono a su padre. Luego David se levanta y el pueblo hace guerra contra Absalón, y Absalón muere colgado en una rama. Y ya no hubo paz en la casa de David. Murió en angustia. Y toda la nación tuvo que pagar las consecuencias del pecado de un hombre. De un hombre. De un hombre. ¿Quién calificará tus decisiones? Luego David dice la palabra, mi hermano, que en el 2 Samuel capítulo 24 manda a censar al pueblo. Manda a censar al pueblo. Y uno de sus allegados le dice: David, mi rey, ¿para qué vas a hacer eso? Dios si necesitas más ejército, Dios te puede dar todo. Pero no, él manda a censar el pueblo. 24:10 dice: después que David hubo censado el pueblo, le pesó en su corazón y dijo David a Jehová: yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Muy neciamente. Y Dios le da 3 opciones a David. 3 opciones. Y David escoge caer en las manos de Dios. Y dice la palabra: Jehová envió peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde Dan hasta Beerseba 70,000 hombres por el pecado de una persona. El pecado del gran rey David. Entonces la pregunta que usted y yo nos tenemos que hacer, hermanos: mis decisiones, ¿a quién están afectando? ¿Mi pecado hasta dónde llegará? ¿O paro ahora? Isaías 1:18 nos dice a cada uno de nosotros: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Usted escoge. Yo puedo escoger. Segunda de Crónicas 7:14 dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Miqueas 7:19 dice: él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo más profundo del mar todos nuestros pecados. ¿Cuántos pecados? Todos. ¿Y quién va a calificar, hermanos, nuestros pecados? Terminamos con Isaías. Él lo hizo en la cruz. Y créame que esa calificación le costó mucho dolor, mucho sufrimiento, porque nuestro pecado causa muerte. En el Antiguo Testamento dice: el alma que pecare, esa morirá. Pero Cristo murió por el perdón de tus pecados y por los míos. Y mire lo que dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no habrá parecer él, ni hermosura le veremos, más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Verso 4 dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones,
molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga nosotros fuimos curados. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Quién va a calificar tus acciones? Póngase de pie. Estos hombres fueron justos, perdonados, redimidos, pero sus acciones alcanzaron a sus hijos, al pueblo, a su descendencia. ¿Quién va a calificar tus acciones? ¿O quién las estará calificando, hermano? Mira a David, le da uno tristeza escuchar la historia de David, mi hermano. Un hombre conforme al corazón de Dios. Y pasar por tanto sufrimiento él, sus hijos, su pueblo. Y era un hombre conforme al corazón de Dios. Un hombre conforme al corazón de Dios. El Señor dice, vení, estemos a cuenta. Dice, será cancelado todo pecado, toda deuda será pagada hoy. Si usted puede decirle, Señor, aquí estoy. Perdóname, Dios. Y yo ahora mismo, Señor, cancelo toda consecuencia en el nombre precioso de Jesús, de mis actos, sobre mi cónyuge o sobre mis hijos, Dios. Cualquiera que sea la situación, o sobre mis padres. ¿Cuántos padres sufren por las malas decisiones de sus hijos? ¿Cuántos padres sufren por las malas decisiones de los hijos? Así como cuántos hijos sufren por la mala decisión de sus padres. Vivimos en esta humanidad, hermanos, que se basa de eso. De decisiones, unas malas, otras buenas. ¿Quién estará pagando el precio de tus decisiones? ¿Quién te estará calificando? El Señor dice, venid a mí y estemos a cuentas. Venid a mí, luego dice Jehová, y estemos a cuentas. Ponte a cuentas con el Señor. Pase al altar y dice, Señor, aquí estoy. Como David, vengo también y me humillo delante de ti, Señor.